Un muy buen día, que Dios me los bendiga a todos. Nos quedamos en un versículo bíblico que no terminé de hablar, que es Génesis 5, 24, donde habla acerca de Enoc. Dice así: caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esta palabra le llevó, ya hemos hablado del caminar, qué significa caminar. Hemos dicho qué significa caminar. La Biblia nos lo explica a través del hebreo, que es en el Strong que nosotros buscamos, y desapareció, quiere decir que es de la nada, que no existía, infinito, morir, sí, no, inescrutable, infinito y morir. Ahora vamos a ver el significado de la palabra llevó, que significa, en el hebreo significa lakak. Y es tomar, acercarse, adoptar, apoderarse, arrebatar, comprar, endulzar, llamar, mezclar y casar. Cuando vemos todo el significado de la palabra y llevó, o la palabra llevó, esta palabra está bastante relacionada con nuestra salvación, porque primeramente ustedes se van a dar cuenta de que significa tomar, donde Dios nos toma, nos coge, nos lleva hacia Él. Significa acercarse. La Biblia nos muestra que Dios se acerca a través del Hijo pródigo, que nos muestra, que dice que cuando vio al Hijo pródigo, Él se acerca también. O sea, no permite que Él no se estanca, está en un solo lugar, sino que también empieza a caminar, a acercarse y como achicándonos el lugar, haciéndolo más fácil para llegar a Él. Él se acerca también y nosotros nos acercamos a Él. Fíjate que está relacionado bastante con la salvación esta palabra. Significa también adoptar. Sabemos, la Biblia dice que Dios nos adopta. ¿Por qué dice que nos adopta? Porque dice que nosotros éramos hijos de este mal. Porque de la acción que nosotros realizamos, nosotros somos hijos de esa acción. Y nosotros éramos, dice la Escritura, éramos hijos de tinieblas. Entonces viene Él y nos adopta. Y se apodera de nosotros, porque también significa apoderarse. Se apodera de nosotros como hijos. Recordemos que como hijos nosotros tenemos tanto privilegio como los demás hijos de Dios. O sea, dice que somos coherederos con Cristo. Vamos a ver todo esto porque no creo que alcance a terminar. Quería terminar hoy día, pero no se puede. Dice apoderarse. Dice arrebatar. ¿Y qué nos está esperando la iglesia en estos tiempos? Ser arrebatado por Dios. Fíjate, esta palabra llevar, es arrebatarlo. Sacarnos de aquí, pero a su iglesia. Dice comprar, y es que es verdad que nos compró. Cristo pagó un precio, y ese precio fue su sangre, el sacrificio en la cruz. Nos compró a todos y cada uno de nosotros. Por su sangre, por su muerte en la cruz, nos compró. Indultar, nos perdona. A pesar de que somos culpables de todas las cosas que hicimos, Él nos perdona. Fíjate, estas palabras, al decirle y explicarle cada una de ellas, son explicables. Pero cuando vemos la palabra desaparición, significa tantas cosas. Sí, no. Y ya leímos el significado de esto, pero en esta sí podemos entenderlas claramente. Así como estas palabras son reales para nuestra vida, y nos animan al mismo tiempo, así mismo la otra, aunque no la entendamos, aunque nosotros quedemos en cero, porque todavía estamos en el plano natural y no entendemos a Dios, significa lo mismo. Y hay que empezar a entender a Dios. Fíjate, todo esto significa llamar, porque nos llama. Porque Cristo dice, aquí estoy en la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él nos llama. Fíjate todo lo que conlleva esta palabra llevó. ¿Y qué más significa mezclar? Y tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Recuerda que Jesús dice, Padre, cuídalo para que sean uno. Así como tú y yo somos uno, ellos también sean uno con nosotros. Mezclar. O sea, no solo quiere que andemos juntos, sino que andemos en su propia naturaleza, como Él vivió.
¿Y qué más significa la última? Dice es casar. ¿Y cómo es eso de casar? Mira, si te digo una cosa, que si tú eres parte de la iglesia de Dios, si tú eres parte del cuerpo de Dios, tú eres la esposa de Cristo aquí en la tierra. La iglesia, la esposa de Cristo, es casar. Por eso dicen las escrituras que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Como Él es la cabeza, Él es el que piensa, es el que dice todo, Él es el que dispone todo. Y nosotros como cuerpo tenemos que obedecer a lo que su cabeza dice, a lo que esta cabeza dice. Por eso dice casar. Somos uno solo con Él. Porque el matrimonio es así. Y dice en Génesis, y los dos serán una sola carne. Casar, ese es un matrimonio. Y nosotros como Cristo vivimos en ese matrimonio cuando lo obedeces, cuando te sometes a Dios. ¿Te das cuenta? Pero esta palabra llevó es en el Strong, que habla en el hebreo. Es el significado hebreo efectivo de qué significan estas palabras para Dios. Y estas son cosas para animarnos, para ver qué significa la salvación. Y vuelvo y repito, tal vez el otro desaparecer está medio difícil de entender, pero es tan original y es una verdad como lo es esto que te estoy explicando ahorita. Amén. Entonces fíjate, Dios quiere todo esto en nosotros. Y Él quiere, y más dice, quiere que nosotros seamos coherederos con Él. Somos uno con Él. Y tanto beneficio como tiene Cristo allá arriba, Dios nos promete también a nosotros. No tal vez al mismo nivel de Cristo, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que aún nosotros estando allá arriba le vamos a servir, pero le vamos a servir con gusto, con amor. No nos vamos a sentir inferior a Él, porque hay un agradecimiento de parte de nosotros hacia Dios por lo que Él hizo por nosotros. Mira lo que nos dice Daniel. Daniel 7. Daniel 7 nos habla de la herencia que Dios tiene preparada. Fíjate, dice así, en el 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En el 27 dice lo mismo, del mismo capítulo, dice así: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Fíjate, uno de los primeros requisitos que dice ahí, que somos los santos. Para muchos es difícil entender esta palabra, o difícil de aceptar de que tú seas santo. Aquí para Dios no son santos aquellos santitos que tú le prendes una vela. No, santo es que tú estás apartado para Dios, que quieres hacer la voluntad de Dios, que quieres vivir una vida conforme a la de Dios. Y para ser un santo no necesita efectivamente que hagas milagro, como muchos creen que porque los santos hacen milagros, porque tú ves a todos estos santos que tiene en estas religiones, todos han hecho milagros, hermano. Pero te cuento una cosa, hay santos que no hacen milagros. Y muchos de nosotros, porque la santidad está en la obediencia y el sometimiento a Dios. Hemos hablado que la santidad no es sinónimo de hacer milagros, sino de obedecer a Dios, de someterte a Dios, de vivir con Dios. Porque si el hacer milagros es ser santo, entonces el diablo es un santo, porque el diablo hace milagros. Y por eso está engañando al mundo. Tú cuando obedeces a Dios, mira, tú ves la carta que Pablo anda escribiendo, en la mayoría de las cartas, él habla y escribe y se dirige a los santos. No a los santos muertos, sino a los santos que están vivos. Es decir, que si tú decides someterte totalmente a Dios, para Dios tú vives una vida santa, apartado para Él, consagrado para Él. Ese es ser santo. Esto no quiere, ¿por qué? Porque habrá muchos, dice, en un tiempo que se acercarán a Jesús y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios, señales, fíjate, mira cuántos milagros, cuántas cosas grandes han hecho. Y dice, le va a decir Jesús: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí.
Para que tú te imagines que la santidad no se refiere a los milagros que haces, sino al sometimiento que tú tienes hacia Dios. Esa es la verdadera santidad que Dios quiere ver en nosotros. Porque si así fuera, hermanos, ¿cuántos mártires del tiempo de Jesús se hubiesen librado de la muerte? Hasta el mismo Jesús. Ellos esperaban que Jesús se bajara de la cruz, porque había hecho tantos milagros. Y Jesús lo podía hacer. La santidad está incluso en qué es lo que tienes en la cabeza, en qué es lo que estás pensando, en qué es lo que tienes planeado en el mal hacer. Si tú no vives en santidad, en una vida consagrada desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más oculto de tu corazón para Dios, difícilmente vas a vivir una vida santa delante de Dios. Y Dios quiere eso. Y tiene preparado el reino para ti. Un reino infinito, sin fin. Eso es lo que dice la Biblia aquí en Daniel, donde nos promete Dios. Es más, en Mateo 25, 34 dice: y el rey dijo, vengan aquí, bendito de Jehová, y tomen el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es decir, Dios tiene preparado este reino para los santos de Él, incluido Cristo. Y es que cuando no leemos la Biblia, hermano, no entendemos. A veces nosotros queremos escuchar palabras de Dios va a hacer cosas grandes para ti. Te van a dar las naciones. O queremos cosas como un buen carro, una buena casa. Queremos vivir una vida cómoda. Pero no tomamos atención a estas cosas muy interesantes que Dios nos está dando. Su reino. Para que nosotros seamos administradores de su reino aquí en la tierra. En un tiempo no muy lejano. Que está más cerca que lejos. Dios lo prepara para nosotros. Para sus hijos. En Apocalipsis también habla de esto. Habla Jesús de que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y viene Pedro en primera de Pedro 2:9 habla que nosotros somos nación santa, pueblo escogido por Dios, sacerdocio, real sacerdocio santo. Y Apocalipsis 5:10 dice lo mismo. Dios nos escoge a nosotros, somos linaje escogido. Y no somos cualquier linaje, somos del linaje de ellos. De Jesús, de su Padre. Esto es, hermano, para alzar la mano y agradecerle a Dios. Pero a veces nosotros como queremos no queremos a un Dios, sino que queremos un Aladino. ¿Sí? Aladino te aparece y te concede todo. Perdón, la lámpara, queremos la lámpara donde brotar, limpiar y que salga el genio y pedirle todo lo que nosotros decíamos. No, las cosas en Dios no son así porque Él no es un genio. Él está dispuesto a darnos de acuerdo al sometimiento que nosotros hacemos aquí en la tierra. Así es, hermano. Vamos, mira el precio, un precio que paga Jesús aquí en la tierra para que nosotros adquiramos todo esto, es grande y beneficioso. Pero así también para Cristo, como un ser, como un hombre que estaba aquí en la tierra, a Él le costó mucho, a Él le costó lágrimas, humillación. Mira lo que dice aquí en Isaías. Vamos a leer 2 capítulos de Isaías, el 54 del 13 al 15 y el 53 del 1 al 12. Vamos a leer un poco lectura para que veamos el sacrificio de Cristo en la cruz. Para que sí mismos tomemos en consideración lo que hizo Cristo por nosotros, para que nosotros podamos ser beneficiarios de todo lo que Él nos está ofreciendo. Y por fe y por obediencia, tú debes hacerte parte de eso. Tú debes decir, yo soy de esos. No como algunos que dicen que vendrá Él y recogerá la iglesia y tal, y todos se sienten parte de la iglesia de Cristo. Te estoy diciendo, estas denominaciones, estos evangélicos que hay hoy en día, que andan con la dirección equivocada hacia los caminos de Dios, y ellos se sienten que cuando venga el arrebatamiento, ellos también van. Hermano, tienes que estar seguro de lo que estás viviendo.
Si yo te digo que a veces yo como humano que estoy aquí todavía en la tierra, porque toda esta humanidad no la he desterrado de mi vida todavía, porque todavía tengo cosas, yo digo, Señor, no permitas que me quede. Entonces, para no permitirme que me quede, tengo que vivir en completa obediencia hacia Él, sin importar lo que esté pasando aquí en la tierra. Pero estos hermanos o estos evangélicos, estas denominaciones, se sienten ellos ya parte de la iglesia y hablan con una seguridad, hermano, que se van a ir cuando ellos hacen obras en contra de la voluntad de Dios, que hasta los mismos ciegos los hace ver y a los mudos los hacen hablar. Esto con respecto a la gente del mundo que se dan cuenta en las atrocidades y contrariedades con respecto a Dios que ellos caminan. No seas parte de eso, sino obedece y sométete a Dios. Total, los 100 años que puedas vivir aquí en la tierra no es ni un día delante de los ojos de Dios. No vaya a ser que nos sorprenda la vida y nos partamos de este mundo y nos encontremos en un lugar de castigo y diciendo, ¿por qué no lo obedecí? Porque allá va a haber eso. Decir, ¿por qué? Si era tan fácil, era esperarme un poquito más. Pero ¿por qué esta gente está viviendo así? Porque anda viviendo en la prosperidad natural, de la riqueza que quiere. Cuando Dios quiere la prosperidad del alma, por eso te habla en tercera de Juan, donde le habla Juan al hermano Gallo, que está orgulloso de Gallo, que se siente bien con Gallo, que se alegra porque ha prosperado él en el alma. Y tú cuando ves la historia de Gallo está económicamente mal. Por eso dice, yo quiero que sea tú prosperado así como prospera tu alma. O sea, la que había prosperado ante los ojos de Dios y ante los ojos del apóstol Juan en esos tiempos era el alma de Gallo. Pero aquí nos enseña que nosotros tenemos que prosperar en el cuerpo, hermanos. Que nosotros nos sintamos bien. Que no sintamos frío, que no sintamos calor. Que estemos bien bonitos, con aire, con un clima bien templado, donde no tengas frío ni calor, sino que te sientas bien. Que puedas llegar a tiempo con tu carro, con tu Mercedes-Benz, con tu casa bien acomodada. Eso es lo que nos enseñan, esa prosperidad nos enseña. Bueno, la Biblia me enseña primeramente que la prosperidad que tenemos que tener nosotros es en el alma, porque es ella la que va a dar cuenta ante los ojos de Dios de cómo nos comportamos aquí en la tierra. Entonces mira lo que dice aquí en Isaías 54, del 13 al 15, y ahí me bajo al 53, del 1 al 12, dice así: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti? Muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que a los hijos de los hombres. Así se asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El 1:53 dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, pero para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos a él por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por las rebeliones de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo mal, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con la fuerza repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mira, hermano, lo que es la vida de Cristo. Cuando nosotros leemos esta Biblia así nomás, a la ligera, como un periódico cualquiera o como un libro de cuentos, tú no vas a sentir el verdadero valor del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero te voy a contar por versículos, cada uno te voy a hablar de los versículos, aquellos que están aquí, empezando desde el 1, del sacrificio de Jesús en la cruz. Primeramente quiero que sepas una cosa, que siervo es siervo en el hebreo es Ebek, que es sirviente, cortesano, criado, esclavo y servidor. Eso es un siervo. En Hebreos 5 vamos a ver la palabra siervo, porque es lo primero que habla ahí. En lo cual nosotros tenemos que caminar como siervo verdaderamente de Dios. Dice así. En Hebreos 3, capítulo 3, versículos 4 y 5 dice: porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. El 6 dice así: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mira, hermano, un siervo es una persona que se somete a su amo. Lastimosamente, hoy en día hay muchos que se llaman hijos de Dios, siervos de Dios, pero ellos han aceptado la salvación de Cristo, pero como su amo no lo han aceptado. ¿Por qué digo esto? Porque ellos hacen las cosas como le da la gana. Cuando tú tienes tu amo, tú tienes que obedecerle. No solo caminar en la vida hablando de Cristo como nuestro Salvador. Cuando no caminamos aceptándolo como nuestro Señor. A tu Señor tú lo obedeces, a tu Señor tú te sometes. Por eso dice, el significado es sirviente, criado, esclavo, servidor. Esa es la palabra esclavo. Y Dios quiere que nosotros caminemos de la misma manera. Así como Moisés dice, nos pone primeramente en hebreo, nos pone como ejemplo a Moisés, que fue fiel en todas las casas para que sirva como ejemplo de nosotros. Y Cristo como casa de Dios, la casa cual somos nosotros. Si retenemos y nos mantenemos en la esperanza de la fe, estamos bien con Él. Pero si nosotros no lo hacemos, estamos mal, somos infieles. Recuerda que nosotros somos la casa de Dios. Este es el templo de Dios. Y Dios quiere que hable. Mira, todo hijo de Dios habla de Dios, predica de Dios. Enseña a Dios. Muchos dirán, pero no sé, pero tú más que sea tu testimonio, cómo te sientes en Dios. Lo grande, ¿qué ha hecho Dios por ti? Mira que yo empecé a alabar a Dios incluso como en el mundo lo ven insignificante.
yo con esas cosas que el mundo lo ve insignificantes, yo empecé a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque a veces una cáscara de guineo es tan insignificante, pero si te descuidas te caes y te pegas en una piedra y quedaste ahí tostado, hermano. No te levantas de ahí. Y la vemos insignificante. Pues así nosotros, por muy insignificante que veamos que sean las cosas, es darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos sucede. Predicar de Dios y ser fiel a su casa, mantener limpia esta casa. Fiel es mantener y obedecerle a Dios en todo. Cuando tú estás participando en las cosas del mundo, es como que traes basura a la casa de Dios. Y hay muchas basuras dentro de muchas congregaciones, muchas iglesias, muchas denominaciones, muchos hermanos evangélicos, hay mucha basura. Y tú te dirás, tú no tienes, tal vez yo la tengo. Pero yo trato de limpiarme cada día más. Porque para eso estamos aquí, para limpiarnos continuamente, porque esta limpieza en nosotros no termina. Hasta que Cristo venga, porque las Escrituras dicen que cuando venga Él, Él nos va a perfeccionar. ¿Te puedes imaginar? Nos va a perfeccionar a nosotros para poder ser uno con... Pero ¿a qué se debe eso? Al esfuerzo o el sacrificio que tú hiciste durante la permanencia aquí en la tierra. Él te va a perfeccionar. Que no te diste por vencido, que seguiste adelante. Y recuerda que un esclavo, hermano, en los tiempos de Jesús, eso nos habla en Éxodo 12, 44, que dice que los esclavos se compraban por dinero. Y cuando ese esclavo es comprado por dinero, ya tiene que someterse a su amo. Bueno, lo mismo pasa en nosotros. Cristo nos compró a nosotros, nos redimió a nosotros. Y somos esclavos de Él. Ahora, en Éxodo 21 también habla de la esclavitud, pero esta esclavitud es diferente para que tú le entiendas qué clase de esclavos nosotros somos hoy en día. ¿Ah? En Éxodo 21:5, Éxodo 21:5 dice lo siguiente. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará sobre los jueces y le hará estar junto a la puerta y al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Lo que te quiero decir, aquí cuenta la historia de un siervo israelita cuando lo tienen. Dice que cada 6 años, después de 6 años de haber servido a su hermano, que es israelita, pues gratis, él lo tiene por obligación dejarlo libre a él. A los 6 años de que fue su esclavo. Pero resulta que dice que si él entra solo, se irá solo. Pero si entra acompañado, se irá acompañado. Si entra solo y dentro del trayecto de los 6 años tiene una esposa o una esclava por esposa que le ha permitido a su amo darle y tiene hijos, él no se los puede llevar, se tiene que ir solo. Pero si él ama a su amo porque lo ha tratado bien y ama a su familia, él se va a quedar ahí. Pues esa es la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. O sea, él se queda por amor, porque si tú escuchas ahí, él ama a su amo y a su esposa y a sus hijos. Entonces, ¿qué vendría a ser en ese momento? Un esclavo por amor. Y esa es la relación que nosotros tenemos que tener con Cristo hoy en día. Una esclavitud por amor. Salimos de la esclavitud del pecado. Algo que nosotros hacíamos, que no queríamos, pero lo hacíamos. Y tú te dirás, ¿cómo puede ser esclavo por amor? Mira, a veces hay que poner las cosas en lo natural para que lo entiendan en lo espiritual. En la vida natural, nosotros somos esclavos del pecado. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta? Tú ves lastimosamente digo, porque tú vas por las calles y ves a cualquier drogadicto que están en la calle. Jóvenes, bien parecidos y simpáticos muchos de ellos. Yo te lo digo como hombre, tanto mujeres también he visto.
Y hombres también, simpáticos, bien parecidos. Y a uno le ha tocado hablar con ellos. Y ellos quieren salir de ese mundo, pero no salen. Ellos dicen, eso ya no está en mí, yo quiero salir, pero no puedo. Claro, eso sí lo puede curar Cristo cuando ellos ven a Cristo. Pero estando en el mundo no pueden. Entonces ellos dicen, no puedo salir, yo quiero, pero no puedo porque la droga los llama. Así mismo el alcohólico, lo mismo es, hermano. Él quiere salir del alcohol y él es como esclavo del alcohol. Y qué decir de los fornicarios, los adultos, aquellos que engañan a su esposa. Muchos de ellos no quieren ser fieles a su mujer, a su esposa, a su familia, pero le jala, eso le llama. Y tú te dirás que tiene que ver esto con esclavo por amor. Lo mismo es, hermano. Que así mismo como tú buscas de Dios, ya no va a estar en ti, en ser un hombre misericordioso con el amor de Dios en tu vida. Que la gente te va a decir, pero este quiere ser más bueno que Dios. No es que quiera ser más buena que Dios, es que él ya no puede. El amor de Dios lo lleva. Y lo importante de todo esto es que muchos de esos que están en el mundo quieren salir y dejar esto. Lo importante de acá es que tú no quieres salir de ahí porque eres esclavo por amor. El amor mismo te lleva a la misericordia, al amor, a entender a los demás, a perdonar incluso a los demás, a amar a tu enemigo, a aquel que te hizo daño, a aquel que una vez tú no querías ver para nada, ahora lo quieres ver, quieres hablar con él. Eso es ser un esclavo por amor. Te interesarte por las almas que se están perdiendo. ¿Para dónde van? Muchos dicen, pero es que tú no dejas de hablar de Dios, porque es el amor de Dios, porque me interesas. Porque no quiere que te vayas a ese lugar de tormento, por lo cual Cristo pagó un precio que lo hemos redactado a través de la Escritura aquí en Isaías 54 y 53. Perdón, 53 y 52 es. Bien, antes dije mal, creo. Es 52 y 53. Sí, capítulo 52 y 53. Entonces, fíjate, hermano, ese es el amor de Dios, que ya no está en nosotros, que actúa de por sí, que reacciona de por sí a la necesidad y al amor de los demás. Ese es ser esclavo por amor. Ya no te sientes obligado por nada. No es que tú quieras dejar, no, ya me cansé, no, es que esto no te cansa. Porque el mismo amor de Dios desarrollado en tu vida te lleva a entender la necesidad de los demás. Así es, hermano. Porque esta es la perfecta relación de Dios con el hombre. ¿Sí? Que eres un esclavo por amor. Y antes eres un esclavo del pecado y Dios te saca de ello para que vengas a servir. Fíjate que esta esclavitud por amor Dios no te obliga. Eso es lo más interesante. No te obliga, eres tú que has desarrollado ese amor de Dios y la comprensión. Bien, lo vemos también en el apóstol Pablo. También se habla, fíjate, nosotros empezamos como siervos de Dios. Mira en Romanos 1 dice así. Y después nos pasamos al 17 y 18, al 6 y 18. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Eso, mira, primeramente veamos esto. Un siervo de Dios es apartado para el evangelio, pero no para cualquier evangelio, sino para el evangelio de Dios, no para el evangelio del hombre. ¿Y dónde está el evangelio de Dios, hermano? Es triste saber que hay tantas denominaciones, tantas religiones. Y tú te preguntas, ¿dónde está el evangelio de Dios? Apartado para el evangelio de Dios. Un ministro. Y lo vemos acá en el 6. Romanos 6. 17 y 18 sigue el apóstol Pablo, hablando del siervo de justicia, dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, la doctrina, el evangelio de Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Fíjate, hablando de esto, esclavo por amor. Vienes a ser un siervo de justicia, pero de la justicia de Dios, no esa justicia que hoy día se ve
en el mundo, hermano. Una justicia injusta, donde hasta los delincuentes dan a entender que tienen hasta más derecho que muchas personas honradas que hay en este mundo, hermano. Porque aquí se oye que cogieron, apresaron y después al siguiente día sale. Es como que lo inviten al hotel, hermano. Entra al hotel, se está un par de días y después sale. Nosotros estamos para la justicia de Dios, para la justicia divina de Dios, donde el amor y la misericordia tienen que invadir nuestros corazones. El amor y la misericordia tienen que inundar nuestros corazones. Que en lo más oculto de nuestro corazón, ahí se encuentra el amor de Dios. Porque Dios dice que va a sacar hasta lo oculto de nosotros para perfeccionarnos. Tiene que sacar hasta lo oculto de nosotros. Y lo oculto es cuando tú te sorprendes y haces algo que nunca pensaste hacer, pero que estaba ahí. Aparte de tus pensamientos, que tú sabes que siempre ha estado ahí. Hay algo oculto en nuestros corazones que ni lo piensas, pero que está ahí. Entonces, pedirle a Dios que hasta ahí esa justicia de Dios nos invada. Somos siervos de justicia. Ahora bien, hermano, nosotros, Dios cuando te llama, no te llama por gusto, te llama porque tiene algo contigo, quiere darte algo a ti. Quiere que te prepares para algo. Leímos en el versículo 1:1 que es siervo de Dios, ministro de Dios. Entonces, tú tienes que venir acá y averiguar cuál es el propósito de Dios con tu vida, qué es lo que quiere y prepararte, hermano. Prepararte para lo que Dios quiere contigo. Hermano, y es una preparación muy seria. Muchos dicen no puedo, mira, ese no puedo, Dios lo sabe, pero también sabe lo que puedes dar en ese no puedo. Porque yo reconozco que hay gente que, como se dice en el mundo, no da pie con bola cuando se trata de entender las escrituras. Pero ese temor de Dios, Dios lo lleva a prepararlo. Y nosotros tenemos que prepararnos para con Dios. Aquí no es cuestión de que yo no sé, yo no puedo. O mucha gente, o como me dijo aquel hombre, yo me voy en el segundo tour. O sea, que se van en la gran tribulación y que no se van en el arrebatamiento. Le digo, ¿y tú cómo sabes que vas a soportar la gran tribulación? ¿Cómo sabes que tú vas a soportar? Porque si tú no soportas aquí, estando aquí, que estás viviendo una vida light, estás viviendo un evangelio light, donde nadie te molesta, nadie te fastidia, y no puedas entregar totalmente tu vida, ¿cómo la vas a entregar cuando venga esa persecución, ese dolor, esa angustia? Aquí no es cuestión de que yo no sé. Hay muchos que pueden hacerlo y saben cuáles son los beneficios de Dios, pero más los puede la vida temporal que ellos aprendieron en el tiempo pasado con respecto a su vida. Más los puede y viven en esa vida, hermano. Dios sabe lo que nosotros tenemos. A Dios no lo podemos engañar. Aquí no es cuestión de lo que yo no sé, yo no puedo. No, Dios sabe. Y porque yo no sé, yo no puedo, tú te das rienda suelta y te tiras al abandono. No. Dios sabe cuánto tú puedes dar. Es más, ni tú sabes cuánto puedes dar y Dios sabe que todo esfuerzo es un sacrificio. He conocido gente que no han podido, hermano, en los estudios seculares. Conocí a una persona que en las matemáticas era pésima y también en los estudios. Después que se salió de la escuela, ella puso en su cabeza que era mala para estudiar. Esa persona era mala en los estudios, pero ¿sabe qué? Puso en su cabeza, se decidió estudiar y estudió y se graduó. Entonces, todo es decisión de nosotros. Esto no es cuestión de que yo no puedo, hermano. Porque yo también podría haber dicho, yo no puedo, yo veo difícil esto. Porque yo sí le dije a Dios, cuando empecé a conocerlo, cuando leía esa Biblia católica, le dije, pero Señor, esto es difícil. Lo que tú pides es imposible. Yo sí le dije. Y ¿sabe lo que al mismo tiempo dije? Pero lo voy a intentar. Pero lo voy a intentar. Y aquí me tienes. Pero si tú le das rienda suelta a tu vida, bohemia, a tu vida que te hace daño a ti mismo, hace daño a tu familia, que te crees el macho alfa,
de que por ti deben de pasar todas, que eres irresistible. Entonces difícilmente, y esto hablo de cristianos, hermanos, yo no estoy hablando solamente de gente del mundo, hablo de cristianos que se sienten así. Que muchos de ellos están en la iglesia por conquistar incluso a las chicas de las iglesias. Y así mismo hay chicas que se creen lo mismo, te cuento. También, porque sí he visto eso también. Pero Dios quiere saber tu esfuerzo. Para Dios no hay pretexto, porque Dios sabe cuánto tú puedes dar, lo cual tú no lo sabes. Yo no sabía cuánto podía dar. Pero ahora lo que doy, Dios me lo dio. Y te lo doy y lo comparto. Para que tú aprendas que Dios sí es posible que te saque adelante. Amén. Fíjate lo que dice. Dijimos que íbamos a hablar por versículo, que tal vez no termine, hermano. No termine de hablar por cada, pero vamos a ver el versículo 1 de Isaías 53. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién, hermano? Primeramente nosotros anunciamos lo que va a pasar, lo que va a acontecer. Aquí Isaías estaba hablando de la venida del Mesías, del Cristo que esperaba ansiosamente el Israel de esos tiempos, que después cuando estuvo ahí no lo reconoció, no lo recibieron. Hoy en día nosotros hablamos casi lo mismo, ya no de la venida de Cristo en el sentido de venir a presentarse aquí y dar un evangelio nuevo, sino que se acerca el fin y la venida de Él es para destrucción. El arrebatamiento es para sacarnos de aquí. Hay dos eventos: el arrebatamiento y la venida de Cristo. El arrebatamiento es una cosa y la venida de Cristo es otra. Y todas estas cosas anunciamos, no solamente a la iglesia, sino al mundo. Porque el mundo está desinformado acerca de Dios, y aún la iglesia. Cuando yo entré a este evangelio y conocí a mi apóstol o a mi pastor, yo le dije: parece mentira, pastor, le digo, pero a las iglesias de hoy en día hay que reevangelizarla. Y esta reevangelización es como una regeneración, regenerar a los cristianos de un evangelio transversado y oscuro que presentan no solamente a los miembros de esa iglesia, sino al mundo, complaciendo muchas veces a la gente del mundo. Y aquí estamos. ¿Y quién ha creído? Muchos nos creen, nos cierran las puertas. Muchos se hacen los desatendidos cuando nos ven por las calles, como que no nos ven. Porque solo se le predica de Dios. Interesados todos y cada uno de nosotros por el bienestar de ellos. Ellos huyen. ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído? Mira, hasta ahora, hasta en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, tú tienes, cuando un siervo de Dios se acerca a ti a predicarte, es el brazo de Dios estirándotelo y dándote la mano, queriendo sacarte del agujero donde te encuentras. Porque Dios nos dice que nosotros sacamos a través de Él, claro está, a todo y cada uno de los hombres de este mundo, los sacamos del mismo hoyo en el infierno. Porque somos hijos de maldad. ¿Por qué dice que sacamos? Porque el fin de ellos, cuando ya tenga que es partir de este mundo y ya no puedan deleitarse con este mundo, el fin de ellos es el mismo lugar de tormento, lugar de castigo, donde le toca a todos los desobedientes. Nosotros lo que hacemos, Dios te muestra su brazo a través de su siervo, y lastimosamente muchos en el mundo y muchas denominaciones evangélicos dejan con el brazo entendido a Dios. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a las iglesias evangélicas estas se les da a entender y se lo acorrala a través de la escritura que están equivocados y ellos lo aceptan. Pero ellos dejan con el brazo extendido a Dios al seguir haciendo lo mismo y no les importa. No solo a él ir a ese lugar también, sino que se lleva a una congregación
y dejando a Dios con el brazo extendido. Porque eso es lo que hace Dios cuando te está predicando, cuando un siervo te está extendiendo la mano y te la está dando. Y le dejas a Dios, por decir así, con el brazo extendido. Y Él sigue extendiendo su mano. Pero un día va a recoger este brazo, ¿sabes? Va a recoger ese brazo y ya no va a haber tiempo para que tú se los des. Se va a acabar donde vas a desearle la oportunidad de que Dios te vuelva a extender el brazo. Es más, la Escritura dice que su Espíritu Santo va a partir. Cuando se acerquen esos tiempos de angustia y desesperación llamado la gran tribulación, el Espíritu Santo va a partir, se va a salir donde va a ser amo y señor la maldad. El príncipe de este mundo se va a manifestar y el Espíritu Santo ya no va a estar ahí. Y no estoy hablando, y ahí donde muchos que han tenido conocimiento de Dios, que han sabido de Dios, van a tener que dar su vida. Y no es una vida fácil, que se la van a quitar fácilmente. Vas a ser atormentado, torturado. No solamente en el hecho de que te van a torturar a ti, sino que a tu propia familia. Y cuando digo a tu familia, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tu madre tal vez también. Vas a ver todo ese sufrimiento, toda esa angustia. ¿Por qué? Porque un día dejaste con el brazo estirado a Dios. ¿Por qué? Porque estaba reevangelizando, haciéndote ver que estabas mal y hiciste caso omiso a la advertencia de Dios. Desechando las profecías de Dios, desechando la palabra de Dios, desechando la voz de Dios. Es que tú quieres escuchar a Dios literalmente. Tú quieres que Dios te hable literalmente. Pero ¿cómo quieres que Dios te hable literalmente cuando la Biblia te muestra verdaderamente que estás mal encaminado? Las Escrituras te dicen que estás mal encaminado porque te enseña el mapa y el mapa te dice por aquí no es, pero tú te sigues metiendo por ese lado. Te enseñan una brújula donde te está marcando el norte y tú te vas por el sur sabiendo que estás mal. Dejas con el brazo estirado a Dios también. Y te haces llamar ministro de Dios. Te jactas de muchos que sabes y no sabes que no sabes nada. Somos suicidas cuando nos portamos así. O son suicidas cuando que no solo se quitan la vida a ellos, sino que le quitan la vida a los demás. Por eso dice las Escrituras, lo hacen doblemente hijos del infierno. Fíjate, así dice la Escritura, porque nosotros prácticamente cuando predicamos lo que queremos es que a través de Dios sacarlos de ahí. Y somos parte de ese brazo de Dios que está predicando, que está diciendo, ya basta. ¿No te das cuenta que los tiempos profetizados por el Jesús ya están a la vista? Ya están los mismos que no saben de Dios, se dan cuenta de cosas sobrenaturales que están ocurriendo y se dice, ellos mismos llegan a decir, parece que llega el fin, porque ya hay cosas tanto que está ocurriendo, increíbles de creerlas, dice. Pero los siervos de Dios, bien, gracias. Siervos de Dios. Porque hasta esa palabra decir es siervo de Dios, pero un siervo se somete, hermano, un siervo obedece. ¿Quién ha creído? El 2 dice aquí, mira este 2. Este es un poquito duro, hermano. Y también habla, acá en el 52 también habla de algo parecido. También lo voy a leer, dice, y subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él. Refiriéndose a Cristo, no hay parecer. Ni hermosura, fíjate. Le veremos más sin atractivo para que le decíamos. O sea, está hablando un hombre que estaba completamente desfigurado, sin atractivo. Fíjate, te estoy diciendo que el 54, en el 14, 52, 14 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres. Su parecer y su hermosura más que a los hijos de los hombres.
Dios, Jesús, en esa cruz, fíjate el precio. Él no tenía apariencia de un ser humano. Eso es lo que te está diciendo. Él está completamente desfigurado. Para que me entiendas mejor, aunque es un poquito duro lo que te voy a decir. Jesús en la cruz parecía un monstruo. Como la vida que lleva sin obedecer a Dios es una monstruosidad. Porque eso es lo que te trata de quitar, esa monstruosidad que tienes tú. Se la lleva a Él a través de ese castigo en la cruz. No había hermosura, no había parecer. No le llamaba la atención a nadie. Y pagó un precio por ir ahí. Ese es Cristo Jesús en la cruz, que nos invita a que cambiemos nuestra actitud. Por eso nos llama a ser nueva criatura, una nueva persona, un ser espiritual aquí en la tierra. Que no estemos usando tantos argumentos de que no se puede cuando no lo intentas, no lo haces. Esta es la situación de Cristo en la cruz, hermano, que Dios no quiere ver en nada de nosotros. Delante de Dios, así como ven a Cristo en la cruz, delante de Dios nosotros somos monstruos. Porque Dios está viendo nuestra actitud. Porque el hombre que Él formó ha sido completamente desfigurado. Me refiero al hombre natural aquí en la tierra. Ha sido completamente desfigurado por sus acciones. Que Dios ya no lo quiere ver. No quiere saber de Él. Hasta aquí llegué en este día. Sabía que no iba a terminar todo. Me quedé hasta el versículo 2 de Isaías 53. Faltan 10 versículos más. La otra semana voy a tratar de darlos todos para que me entiendas cuál fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Que no fue fácil para Él. Y muchas veces ni para nosotros es fácil predicar la situación en la que se encontró Cristo en ese momento. Cristo te ama, yo también. Cuídate mucho.